Bien, abran sus Biblias en Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Ha sido una bendición el estudio de este libro. Ya llegamos al capítulo 12. Luis nos hizo el gran favor de ministrarnos desde los primeros versículos hasta el versículo 13. Yo voy a predicar del versículo 14 hasta el versículo 29, hasta la parte final de Hebreos. Hoy voy a predicar con la nueva traducción viviente, con la NTV. Voy a predicar desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Voy a leer dos versiones hoy. Nuestra base va a ser la NTV, pero también voy a pedirle a Chacho que me ayude a poner después la NBI. Las traducciones, recuerden, nos hacen entender mejor la palabra de Dios, nos hacen captar el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Dios no está peleado con las traducciones, quiero dejarlo en claro. Nosotros no exaltamos el papel, la letra, exaltamos al que reveló este libro y conocemos al que reveló este libro y queremos meternos en el corazón del que está presente por este libro, que es Dios. Al abrir el libro de Dios, la Biblia, Dios está presente. Dios está aquí, en medio nuestro, paseándose, viendo nuestros corazones. Así que voy a leer entonces primero la NTV y luego la NBI para comprender mejor el mensaje de hoy. Dice, versículo 14 de Hebreos 12, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos, los israelitas, oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado, este es nuestro versículo clave en nuestro pasaje de hoy. Esta es la quinta advertencia de todo el libro de Hebreos. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal,
ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, que leímos desde el versículo 22 al 24. Esas son las cosas inconmovibles. Versículo 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Vamos a la NBI. NBI, Nueva Versión Internacional. Voy a leer igual desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Síganme ahí con las pantallas, por favor. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amarga, brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, o mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Vean cómo traduce aquí la NBI. Le volvemos la espalda. Esa es la idea. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, el monte Sinaí, pero ahora ha prometido, una vez más, haré que se estremezca, dice, no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Vean cómo traduce el versículo 28 y 29 la NBI. Así que nosotros, que estamos recibiendo, porque esa es la idea aquí, todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios, un reino inconmovible. ¿Qué dice el texto? Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En algún momento vamos a comparar un par de textos también de la NTV y la NBI. Bien, una frase que resume todo el mensaje de hoy, una frase. Toda la teología puede resumirse en una palabra. Toda la teología en una palabra. Gracia. Gracia.
y toda la ética cristiana, también en una palabra. Toda la ética cristiana en una palabra: gratitud. Gratitud. Gracia y gratitud. Pero en medio de estas dos cosas, ¿qué es lo que une la gracia y la gratitud? Es lo glorioso de Dios. Lo glorioso de Dios. No te olvides, el autor aquí está hablando de una carrera. Estamos corriendo una carrera. Y en la carrera hay quienes van al frente, hay quienes van a la mitad, hay quienes van atrás. Esto significa que hay unos que están realmente comprometidos con la meta, otros están en un proceso y otros están en la carnalidad, en la inmadurez, en la frialdad o tibieza o hay apatía en su vida, pero están en la carrera. Y lo que está diciendo aquí el autor en estos versículos que estamos leyendo es que en algún momento Dios puede tocar los corazones que van hasta atrás para que sigan corriendo y empiecen a avanzar en la carrera de la vida cristiana. ¿Qué es lo primero que vamos a ver aquí en estos textos? Vamos a ver un trato afectuoso y apacible. Dice el versículo 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Aquí hay dos cosas que menciona el autor. Número uno, paz con todos los hombres. Y número dos, santidad para con el Señor. Nosotros tenemos aquí dos metas, que es buscar tener paz con todos los hombres y apuntar a la santidad delante de Dios. El apóstol Pablo habló mucho de esto. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de cada uno de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. La fraternidad que promovía el apóstol Pablo hacia la iglesia era una fraternidad de paz los unos con los otros. De que no haya algo que me haga tener un conflicto, me haga tener una actitud pecaminosa hacia la otra persona. Llámese hermano en Cristo, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, quienes sean, jefe del trabajo, vecinos, quienes sean. Y me encanta cómo comienza aquí la escritura, esfuércense, porque para promover paz, para ser promotores de paz, para ser personas pacificadoras, necesitamos esforzarnos. Y la idea aquí es que cuando hay una atmósfera de este sentido, en este sentido, una atmósfera de amor, una atmósfera de unidad que buscamos la unidad, es mejor, es más fácil la santificación, porque vean lo que dice el texto, esfuércense por vivir en paz con todos. Y vean aquí el texto que no dice con algunos, con los que me caen bien, con los que me hablan bonito, con los que me dan todo el tiempo lo que yo pido, sino con todos, con los que no son quizás corteses o amigables o de plano tienen una actitud de rechazo hacia mí. Yo tengo que buscar la paz, tengo que procurar la paz. Pablo decía en Efesios 4:3 que tenemos que apuntar a esta unidad que es el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los propósitos de ser iglesia, de decirme hijo de Dios, de decirme seguidor de Jesucristo, de decirme cristiano en esta carrera, es que es un lujo estar en conflicto con los demás. Un lujo que no me puedo dar y que no me voy a dar si estoy apuntando a la madurez, si estoy apuntando a la meta, si estoy apuntando a ser como Cristo. Y dice el texto, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Este texto ha sido mal predicado, mal interpretado, mal enseñado, mal entendido. Yo quiero decirte algunas cosas de este texto y quiero llamar tu atención a la santidad. Déjame llamar tu atención a la santidad, a este aspecto que nos pone en la carrera como meta y como objetivo primordial, santidad.
¿Qué significa santidad? Separación de lo pecaminoso, lo mundano. Separación. Como hijo de Dios entiendo que Dios es santo y yo debo ser como Dios es santo. ¿Eso a qué me lleva? A apartarme de aquellas cosas que contaminan mi vida. Porque la idea aquí es, sin la cual, todos los textos que hemos leído, no es posible, y ahí es donde entra la disyuntiva de muchos. La idea que yo quiero poner aquí bien clara es la siguiente: sin la cual no es posible, ahí te va, gozar del favor y del trato íntimo de Dios. Gozar del favor y del trato íntimo de Dios. La idea de ver a Dios aquí no está diciendo que tú vas a perder tu salvación. No está diciendo aquí que Dios no vive en ti. Lo que está diciendo es, si Dios vive en ti y estás corriendo la carrera, ten paz con todos y busca la santidad. Sé santo. Quiero leerles algunos textos. Mateo 5:8. Mateo 5:8. El Sermón del Monte. Dice Mateo 5:8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Ves nuevamente el concepto? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Nadie quién? Nadie que esté corriendo la carrera, y no está hablando de no verlo, de no estar en la presencia de Dios el día que te mueras, sino de que no estás contando con su favor y sus bendiciones en esta relación a la que Él nos invita. Porque la idea aquí de pureza de corazón está hablando del carácter del creyente. El verdadero cristianismo está en el corazón, no en lo externo, no en cómo nos veamos en esta mañana, porque podemos ocultar muchas cosas. Ahí se ve el verdadero cristianismo, en el corazón, en la pureza del corazón. Puro significa sin mezclas, honesto, sencillo, entero, en una sola dirección. Alguien puro, delante de Dios, a los ojos de Dios, es que está apuntando a agradarle en todo momento, en toda situación. Y ahí es donde tenemos que nosotros en esta mañana preguntarnos si esa es la dirección de nuestra vida. La paz con todos y la santidad para con el Señor. Apartándome de lo que me contamina, de lo mundano, de lo carnal, de lo pecaminoso, que todos los días se renueva como la hierba mala. Ahora vean el versículo de Jeremías 4:14. Acompáñenme. Jeremías 4:14. Y esto lo vamos a comparar también con la NBI. Es interesante la comparación de estos dos textos. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Vean lo que dice este texto. Lo voy a leer primero en la NTV. Oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. Y hay una pregunta. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Vean la palabra de Dios aquí, tan penetrante como esa espada. Dice, limpia tu corazón, Jerusalén. Limpia. Esto es buscar la santidad. Es limpiarnos. La palabra de Dios me limpia. La confesión de los pecados me limpia. La presencia del Espíritu Santo me limpia, pero tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a decirle bueno a lo malo, sí a lo que no agrada a Dios, sea mentira, sea egoísmos, sea envidia, sean celos, sea materialismo, sea avaricia, lujuria, lascivia, lo que sea de pecados. Nos lleva a ensuciar el corazón y tenemos que limpiar el corazón.
El corazón se ensucia con el pecado. A los pequeños, desde chiquititos, les enseñamos que el corazón está negro y que la sangre de Cristo lo pone blanco. El Salmo 119, que muchos lo tenemos de memoria, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Jesús oró en la oración sacerdotal, San Juan 17, versículo 17, Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús venció la tentación, no la venció sino a través de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora véanlo en la NBI, porfa. Vean lo que dice en la NBI, el texto bíblico. Dice: Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. Hasta ahí es igual. Pregunta. Vean la pregunta aquí. ¿Cómo dice? ¿Hasta cuándo, miren esto, hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? ¿Sí ven la diferencia? El pecado que hace en mi corazón encuentra espacio, haya lugar. Cualquier tipo de pecado, haya lugar en mi corazón. ¿Y eso qué hace? Eso me contamina. Eso me frena para correr con ligereza la carrera de la vida cristiana. Salmo 51:10. Salmo 51:10. En este punto tiene que ser nuestro ruego, nuestra súplica. 51:10. También nos lo sabemos de memoria, ¿no es así? ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Tenemos que orar nosotros por esto todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Vamos al versículo 15 de Hebreos 12. Dice el versículo 15: cuídense unos a otros. El domingo pasado puse el ejemplo. ¿Se acuerdan? Que estamos así viviendo la vida. Y un amigo me dijo: no solamente con los que están fuera de casa, sino a veces es en el matrimonio. Y tiene razón. En el matrimonio estamos así. En vez de estar como hombro con hombro, llevando uno con otro la carga. Bueno, acá dice unos con otros, pero no está hablando de esto. Está hablando de esto. Mirando hacia la cruz, mirando hacia Cristo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La idea aquí, deje de alcanzar las bendiciones de Dios. Recuerden que la gracia es la palabra que resume toda la teología, la gracia. Tenemos que entender acerca de la gracia, porque nuestro cristianismo va a dar un giro completo, total, cuando entendamos la gracia. Ya vamos a dejar de ver a Dios de las maneras equivocadas que no nos hacen entregarnos de forma total y completa a Él. Todo lo contrario, eso nos va a enamorar y nos va a apasionar y nos va a hacer cederle todo a Él. Pero vean lo que dice el texto. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La idea aquí principal del texto es mirar o vigilar desde arriba. Está hablando de una observación atenta y solícita. ¿Cuál es la observación atenta y solícita que debo tener? De la gracia de Dios. Dice, deje de recibir la gracia de Dios o estar privado de la gracia de Dios o de perder las bendiciones que son garantía por el Evangelio. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios nos enfoca en lo que es el Evangelio, en lo que Dios tiene para derramar sobre cada uno de nosotros. Pensemos en las bendiciones de Dios como sus hijos.
Pensemos, y si pensamos en un versículo, ¿cuál es el versículo que podría venir a nuestra mente de las bendiciones de Dios? A ver si pensamos. ¿Cuáles son los versículos que tenemos que nos hablan de las bendiciones de Dios? ¿Tenemos versículos que nos hablan de las bendiciones de Dios? ¿Vivimos en función de las bendiciones de Dios? ¿Nos interesan las bendiciones de Dios? ¿O lo que queremos es la aprobación del mundo, las ganancias del mundo? Hay un texto que a mí me fascina y es Efesios 1:3, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Qué significa toda bendición espiritual? Toda bendición espiritual. ¿Habrá algo que como hijo de Dios a mí me esté faltando para vivir de forma mediocre? ¿Habrá algo que a mi corazón le esté faltando de parte de Dios, sea su paz, sea su poder, sea su llenura por el Espíritu Santo para que yo esté cediendo a las tentaciones pecaminosas de la carne? Que el mundo siga siendo para mí un tema de tentación o de atracción y no sea lo eterno, lo que no va a perecer, lo que no es, no se caduca, porque todo lo que está acá caduca. Pero lo que Dios me ha prometido es eterno, va a traspasar hasta el tercer cielo y va a irse con Él, junto con los que hemos creído, por supuesto. Bueno, el texto está hablando aquí, en la segunda parte del 15, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. De esto podemos hablar mucho, mucho. Y son las raíces de amargura. Si hay algo que no nos va a dejar estar en paz, si hay algo que no nos va a hacer apuntar a la santidad, si hay algo que no va a dejar que la gracia de Dios opere, son las raíces de amargura. Las raíces de amargura. Y aquí el escritor o el autor está hablando de un versículo de Deuteronomio. Capítulo 29, ¿me ayudas porfa? Versículo 18. Deuteronomio 29, 18. Vean lo que dice. 29, 18. Recuerden que Deuteronomio es segunda ley, segunda oportunidad. Todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, la primera generación, hasta hasta creo que fue la edad de 18 o 20, corrígeme, 18 o 20, de ahí para arriba, todos murieron en el desierto, todos. Bueno, ¿qué dice en este versículo como segunda oportunidad? Que evidentemente, si hubo algo que no los hizo entrar a la tierra prometida, ¿qué fue? Desobediencia, rebeldía, dureza del corazón, cinismo, eran cínicos también. Y dice el versículo 18 del capítulo 29 de Deuteronomio, que dice: hago este pacto contigo para que nadie, dice, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a dioses de otras naciones. Y ven lo que dice el texto. Está hablando primero de la idolatría, pero después dice, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Ninguna raíz produzca frutos amargos o amargura de corazón. Y dice, y venenosos en medio de ti. ¿Qué es la amargura?
La amargura es como una planta, es como una planta. Pero en este caso es una planta pecaminosa, no es una buena planta, que se arraiga en nuestro interior y hace esto, mira, hace esto la amargura. Aquí somos 60, 70 hoy. Empieza en dos o tres nada más de los 70. Y adivina qué hace esa planta. Termina contaminando, envenenando a todos. Esa es la capacidad que tiene la amargura. De que con solo 2 o 3 podemos contaminar a 70, 80, 100, a 200. No hace falta más. Esa es la idea. Es contagiosa porque viene del pecado. Y vean lo que dice aquí en el versículo 15. Dice, la cual los trastorne. Otra traducción dice, genere disturbios. Disturbios. Porque es lo que ha pasado con la amargura. ¿Qué es lo que hace la amargura? Que caigamos en chismes, que caigamos en murmuración, que caigamos en queja, que apuntemos a hablar de los unos a los otros y dejar de vernos nosotros mismos como el espejo de quién está realmente mal. El que está mal no es el que está enfrente, no es que me provocó a pecar, no, yo estoy mal. Mi corazón está mal. Y si mi corazón está mal, en la carrera que estoy corriendo de la vida cristiana, voy a estorbar a muchos. Porque la amargura es un estorbo, no deja crecer a otros. A lo que nos gusta la jardinería, cuando vemos un yuyo malo en el jardín o al lado de una planta, lo quitamos enseguida. ¿Por qué? Porque le va a afectar a la planta. Para que cumpla su propósito esa planta. Debemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo está nuestro corazón? Si hay amargura, si hay resentimiento. Y dice el texto 16, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que lo suplicó con lágrimas. Aquí tenemos la historia de Esaú. En estos 2 versículos dice 2 palabritas de Esaú: inmoral y profano. Inmoral o profano. Y es interesante esto, lo que la Biblia hace para describir a una persona. ¿Tú quieres saber cómo fue Esaú? Bueno, Esaú tiene estas 2 características, dice la Biblia: inmoral o profano. Otras versiones ponen fornicario. Fornicario en la parte espiritual. Y después dice que es profano. Inmoral y profano. La idea aquí de inmoral es una palabra muy fuerte porque está hablando de pornos, de donde sacamos la palabra porno o pornografía en este texto. Y la idea es aquí que el corazón de Esaú abrigó el rechazo a lo espiritual. Esto te quiero decir de Esaú. A Esaú no le interesó lo que su padre le dio. No le dio interés a lo espiritual. Lo espiritual para Esaú fue secundario. Por eso era profano, porque la palabra profano se puede traducir como común, como una persona mundana, carnal. Eso era Esaú. Su padre le dio un privilegio, le otorgó un privilegio, puso un privilegio en sus manos y a la vez una responsabilidad. Y él, por un plato de comida y por cansancio, lo vendió. Otra de las cosas que a mí me impactó del significado de inmoral es mirá. Es vender
lo que no me pertenece. Vender lo que no me pertenece. Vamos a pensar que yo en esta mañana decido vender el coche de Job. ¿Qué pasa? Me hace un juicio, Job, aunque sea su pastor. ¿Por qué? Eso es ilegal. El coche es de él. Él tiene el título de propiedad. No lo tengo yo. Bueno, lo que está diciendo aquí el texto bíblico, que Esaú vendió lo que no le pertenecía. La pregunta del $1.000.000, familia IBJ, ¿de quién es nuestro cuerpo? A ver, ¿de quién es nuestro cuerpo? ¿Estamos seguros de eso? ¿Qué vimos esta semana? ¿Qué cosas vieron esta semana? ¿Qué cosas oyeron esta semana mis oídos? ¿Con quiénes estuve esta semana y dejé que esa relación me afectara en mi relación con Dios? ¿Qué decisiones esta semana tomé que no fueron en función de que no soy mío, de que no me pertenezco? Y yo estoy tomando decisiones por un bien material. Porque lo que me interesa es lo que le interesaba a Esaú. Esaú no procuró por lágrimas la bendición espiritual, sino la material. Si Dios cuando ve un corazón arrepentido lo bendice, entonces ¿por qué no lo bendijo a Esaú? Porque lo que le interesaba a Esaú era lo material. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Estamos procurando la bendición de Dios en lo material, acumulando y acumulando en esta tierra lo más que podamos? Y como dijo Jesús en el Evangelio, y somos pobres en el reino de los cielos. Porque nuestra relación es pobre. Está siendo pobre. Estamos teniendo una relación con Él de compromiso. Familia, ¿qué tal es Dios contigo? ¿Qué tal es Dios contigo? Si pudieras poner una palabra al lado, ¿cuál pondrías? Extraordinario. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más? Fiel. ¿Qué más? Generoso. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Qué más? Piadoso. ¿Eso dijiste? Piadoso, amoroso. ¿Qué más? Todo. Todo. ¿Cómo es mi relación como hijo con Él? Porque hoy podríamos ser Esaú en esta mañana. Inmorales y profanos. No estimar las bendiciones de Dios en mi vida, no estimarlas. No tenerlas como lo más sublime, lo más importante. Porque Esaú mostró eso, que no le interesaban las cosas de su padre. ¿Y qué de nosotros, familia? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? No podemos maquillarnos en esta mañana, decir que somos los mejores cristianos. Y como el profeta Jeremías, en el capítulo 6, que le habla al pueblo a través de Dios y les dice, ustedes dicen que todo está bien, pero no todo está bien, porque hay inmoralidad. Yo tomo la decisión de vender algo que a mí no me pertenece. Tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios. ¿Estás actuando de esa manera? ¿O estás viviendo para las cosas que el mundo promueve que debes vivir? Si hoy te mueres, si hoy te toca morir, ¿qué va a pasar contigo? ¿A dónde crees que se va a ir tu alma? Miren, yo quiero terminar en esta mañana. El pasaje que sigue es un pasaje impresionante y está hablando de acercarme a un lugar que me produce terror, que era la comparación del monte Sinaí con el monte Sión. Como, ¿se acuerdan cómo vimos en Gálatas Sara y Agar? Ley y gracia. Bueno, acá es lo mismo. El monte Sinaí con el monte Sión. El monte Sión es la ciudad celestial, la Jerusalén. Y el punto aquí, yo me acerco. ¿A qué me acerco?
¿A qué me acerco? ¿Yo me acerco a lo que me produce terror y rechazo? ¿O me acerco a lo que me produce gracia, perdón, bendición, identidad, futuro y servicio? Tenemos que tener mucho cuidado, familia, de no rechazar al que está hablando. Dios es el que está hablando. Desde el capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado. Vimos 5 advertencias, todas relacionadas a la palabra de Dios. Y miren, el autor aquí termina con gloria, con majestad, con gratitud, pero también con asombro. Porque estos antiguos se acercaban a algo que les producía terror. ¿El terror qué hacía? Los hacía decir, no hables, no hables. Pero estos otros tenían la chance de acercarse a algo que debía producirles esto. Miren, asombro, asombro. Y si a ti y a mí hoy no nos produce asombro la palabra de Dios, estamos perdidos. Si lo que hoy me asombra a mí es todo menos Dios, estoy perdido. Porque termina aquí el autor hablando de qué pasa cuando alguien está asombrado. ¿Qué pasa cuando alguien está asombrado? ¿Qué dicen los versículos finales? Dice el versículo 28, ya que estamos recibiendo, porque esto es continuo, un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Es así? Miren, yo comencé diciendo que la teología se resume en una sola palabra. ¿Cuál es? Gracia. Y la ética cristiana con una sola palabra. ¿Cuál es? Gratitud. Ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo se ve tu gratitud y mi gratitud en función de lo que aquí dice? ¿Cómo se ve? ¿Sí lo viste? Porque ojo, y esta es mi responsabilidad delante de Dios. No decir otra cosa que la Biblia no está diciendo. Aquí dice que aquellos no escaparon y estaban siendo amonestados por alguien de la tierra. Fíjate la suma y la suma y la suma de responsabilidad para ti y para mí. Responsabilidad ante la palabra de Dios. ¿De qué? ¿Qué respuesta le voy a dar a esto? Porque dice el texto que esto se debe demostrar de 2 maneras. 2 maneras. Mi gratitud se demuestra de 2 maneras. Obedeciendo a Dios y sirviéndole. Obedeciendo su voz, su palabra, no rechazándole, no diciéndole, Dios, tu palabra es demasiado para mí. Yo no puedo ser cristiano, no puedo seguir a Cristo. Es que el mundo me encanta, Señor. Déjame vivir así a mi manera. No, eso no va con Dios. Dios es un Dios celoso. Dios nos cela con un celo santo. Porque somos creación suya. Él le dio soplo al polvo de la tierra y después le dio una imagen, y no cualquier imagen, su imagen. Y mandó a su Hijo para que sea su Hijo el ejemplo a seguir y por el cual nos entreguemos apasionadamente, no a cuentagotas. Eso no se merece el que nos manda diluvios de bendiciones. No se lo merece. Pero me impactó esto. Dice el texto, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Un fuego que todo lo consume. El fuego es una figura del celo de Dios. Este fuego de Dios
lo consume todo. ¿Pero qué crees? Dios no puede consumir a alguien que no se deje. Eso me llamó la atención a mí, al estudiar la Biblia, al querer entender la palabra de Dios. Por eso muchos seguimos ¿cómo? Viviendo vidas no para el reino de Dios, no para ese reino en el cual yo estoy involucrado, soy parte del equipo de los 11, yo pateo para aquel lado, no en contra. Yo soy parte de los 11 jugadores que están en la cancha, que transpiro la camiseta, que beso el escudo. Jesucristo, te amo, está acá en mi pecho y quiero ser campeón del mundo con Él. Quiero meter todos los goles en el arco correcto, no en contra. Qué hermosos son los goles, ¿no? Bueno, esas son las coronas que tú y yo le conseguimos al Rey. Le conseguimos al Rey. Pero esto me llamó la atención. Que se quemen las escorias y que nuestra vida en Cristo sea conforme con la manifestación de la majestad y la pureza de nuestro Dios. ¿Sabes que a ti y a mí nos conviene tener un Dios que es fuego consumidor? Nos conviene. Que esto no te aterre y te haga alejar de Él. Que esto te afirme en la carrera y te haga abrazar de todo corazón a este Dios que vale mucho, mucho. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Hoy cantábamos y eso me impactó en 2 cantos. Lo que tú eres, santo, santo, santo. Y bien cantábamos, Dios, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Y quizás lo que deberíamos hacer es abrirlos, porque hay un punto aquí. Dios está enfrente nuestro. El tema es que a veces no lo vemos, porque no abrimos los ojos para Él. Tenemos ojos para otras cosas, pero no para Él. Padre, yo quiero reconocer en esta hora que quiero, decido, afirmo lo que creo de ti. Hoy puede ser mi último día en esta tierra, porque no tengo la vida comprada aquí, pero sí tengo la vida comprada allá. Y alguien dijo, Dios, alguien preguntó, ¿por qué se predica y se enseña tan poco del cielo? ¿Por qué se predica y se enseña tan poco del cielo? Alguien respondió a esa pregunta. ¿Será porque estamos muy cómodos y muy conformes aquí en la tierra? Hoy fuimos invitados a mirar hacia arriba, a la ciudad celestial, una que no es movible, es inconmovible, está segura. Que la actitud de nuestro corazón, Dios, sea abrazar la gracia, alcanzar la gracia, retener la gracia, vivir en gratitud y no perdiendo el asombro de tu gloria. No dejar de ser asombrados por lo que tú eres, por lo que tú dices. Porque ya estamos a punto de terminar Hebreos. Y la próxima semana el último capítulo será espectacular. Pero tú dices aquí, Dios habiendo hablado. Mi pregunta es, ¿yo te escuché? Porque tú hablaste. Eso no me queda duda. Cada mensajero que se paró aquí, incluyéndome,
predicamos tu palabra. Te escuchamos. Dios, que en esta mañana te escuchemos para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén.